clases el día de hoy, ¿ya? Ante todo, muy buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Ya, listo. Bueno, tengan ustedes muy buenas noches. El día de hoy el tema que vamos a tratar es el tema de lo que es tumores a nivel del sistema nervioso central. Quien les habla es la doctora Milagros Ibáñez, jefa del departamento del Hospital de Policía, ¿ya? Listo, pasamos por favor a la siguiente. Bueno, los tumores cerebrales, en realidad el concepto o el diagnóstico de un tumor cerebral quizás más es una patología de neurocirugía. Nosotros no manejamos como neurólogos los tumores cerebrales. Quizás de repente, de per se, de inicio de a un diagnóstico, porque la mayoría llega con síntomas neurológicos que a la final no sabemos cuál es el origen o la causa, pero una vez detectados y esos pacientes quedan a cargo a tanto el manejo y el diagnóstico posterior como posteriores exámenes para diagnosticar si es un tumor benigno o maligno, está a cargo del Departamento de Neurocirugía. Entonces voy a dar unos conceptos que son al alcance básicamente de neurología, pero más sobre todo este tema debería ser abordado por un neurocirujano. Entonces, en realidad, tumor cerebral es un grupo heterogéneo de tumor, como diferentes tumores que tenemos a nivel de todo el organismo. Sabemos que un tumor puede tener diferentes líneas celulares, ¿no es cierto? Entonces, el tumor cerebral puede crecer a cualquier nivel de la estructura cerebral per se, ya sea en parénquima cerebral, meninges, vasos sanguíneos, nervios craneales, glándulas, huesos y restos embrionarios. Obviamente nuestro tumor cerebral puede crecer a la vez en parénquima cerebral, puede crecer a la vez en meninges, o sea, puede atacar diferentes áreas en diferentes partes de la masa encefálica, ¿no? Ahora, dentro de los tumores cerebrales, porque sabemos que toda masa a cualquier nivel de nuestro organismo es llamada tumor. De ahí que el tumor puede ser benigno o maligno, ¿no es cierto? Pero en neurología o en neurocirugía lo dividimos los tumores ya sean primarios o los tumores secundarios. Los tumores primarios son básicamente aquellos que crecen dentro del cerebro. Y los que son ya secundarios son propiamente los que son metastásicos, vale decir que vienen de algún otro órgano que ha hecho cáncer, ¿no? Si yo tengo un cáncer de pulmón, un cáncer de mama, que sobre todo es frecuente en mujeres, voy a tener con el pasar de los años, si es que mi cáncer de mama no se controla, probablemente una metástasis cerebral y por ende se convertiría en un tumor secundario o también llamado metastásico. Siguiente, por favor. Entonces, como les mencioné, todo tumor a nivel de cualquier organismo, ya sea cerebral básicamente, es cualquier masa que nos puedan encontrar. Entonces, esa masa tiende a crecer de tres formas, ¿no? Por expansión, pues significa aumenta su masa sólida, por degeneración quística, que se traduce en aumento del volumen, sobre todo tumoral, y por infiltración, directamente ese sea una infiltración histológica, ¿no? Sabemos que hay una disrupción de la barrera hematoencefálica, se produce pues deterioro con necrosis al nivel del parénquima cerebral, ocasionando compresión a nivel cerebral y eso pues puede producir un tumor maligno y esas son las tres formas de crecer nuestro tumor cerebral. Siguiente, por favor. Entonces, la clasificación, como les mencioné, si bien en primarios y secundarios, ahí tenemos todas las causas probables en la cual nos puede dar nuestro tumor cerebral primario. Y de acá quizás mencionarles desde la 1 a la 8 la más frecuente y que deben recordar porque es pregunta de examen, cuál es el tumor cerebral primario más frecuente, es el meningioma. Ahora, los tumores cerebrales primarios pueden ser benignos o malignos. Lo bueno es que el meningioma es un tumor benigno, o sea, es un tumor cerebral primario de origen benigno. Siguiente, por favor. Entonces, los tumores cerebrales secundarios son de origen metastásicos y siempre recalcando nuevamente que los tumores metastásicos son de origen básicamente pulmón, mama y piel, ¿no? Aunque los varones he encontrado últimamente los tumores metastásicos, muchos están viniendo de columna también, ¿no? Y sabemos que también el órgano que es más susceptible a metástasis son el hígado, ¿no? Es el primer órgano que se compromete cuando hay metástasis a nivel de cualquier otro órgano y posterior es el cerebro. Siguiente, por favor. Entonces, no se conoce hasta ahora una etiología per se de los tumores cerebrales, pero se han mencionado una que otra causa en realidad que podría ocasionar, o en tal caso, ciertas susceptibilidades genéticas podrían ocasionar lo que es el tumor cerebral.
Se habla mucho del medio ambiente, de la dieta, pero hasta ahora no están comprobados que esta sea la causa y este es el tumor específicamente que me pueda producir. Siguiente, por favor. Entonces, es importante saber qué significa genética, qué significa que es hereditario y qué es adquirido somático, ¿no? Entonces, genética es cualquier alteración dentro de nuestros genes. Hay patologías tumorales que son de origen genético y hereditario, por qué no mencionar acá, es una afectación que pasa de una generación de una a otra familia y acá el mejor ejemplo son la neurofibromatosis. Tanto la tipo 1, la tipo 2 es autosómico dominante y generalmente se transmite de varones a hijos varones, ¿no? El adquirido somático significa que los cambios genéticos se han acumulado con el tiempo, generalmente todo lo que es ambiental, todo lo que es dieta se puede hacer como catalogado como un adquirido somático. Siguiente, por favor. El medio ambiente se ha catalogado, actualmente se ha hecho un estudio en animales, sobre todo en ratas, y han visto que componentes nitrogenados sería una causa o un efecto que te podría causar pues tumores, sobre todo de origen cancerígeno y que te podría producir pues los tumores cerebrales. Sabemos que los compuestos nitrogenados se encuentran en las parrillas, ¿no? Todo lo que son componentes que hechos a carbón. Entonces, generalmente eso produce, o sea, está demostrado ya que el exceso de comidas con carbón se ha visto cáncer gástrico, ¿no? Y de ahí que puede hacer algunos estudios que han determinado que podría ser, no está totalmente especificado que sea para cerebro, que te podría dar también tumores cerebrales. Más bien, una relación contraria se ha visto con aquellos pacientes que son asmáticos, que tienen alguna enfermedad autoinmune, más bien en ellos se ha visto que es menos la frecuencia de tumores cerebrales. Tampoco no sabemos por qué. ¿Ya? Siguiente, por favor. La exposición a radiaciones ionizantes, eso sí se ha demostrado más que incluso que las anteriores. El hecho, por ejemplo, un niño que es diagnosticado con una enfermedad, por ejemplo, hemangiomas cutáneos, linfomas o leucemias, se ha visto que la irradiación que hacen para ellos, su tratamiento, las radiaciones ionizantes, con el tiempo puede desarrollar también algún tumor cerebral, ¿no? Las radioterapias también, que es muy buena para algunas cosas podría ser maligna para otras cosas y desencadenar tumores cerebrales, ¿no? Generalmente lo que se ha visto que los tumores radioinducidos más frecuentes son los meningiomas, gliomas y los schwannomas. Siguiente, por favor. Dentro de los factores ambientales, básicamente tenemos que ya está demostrado, sabemos todo, la causa-efecto del cigarrillo con el cáncer de pulmón. Y como les había mencionado, el cáncer de pulmón en una de las láminas es una causa de ocasionar pues metástasis cerebral, ¿no? Entonces, el uso desmedido del cigarrillo produce también a la larga, pues llega a ser una metástasis cerebral, por ende un tumor cerebral secundario. ¿No? Productos químicos, se habla mucho ahora del estrés oxidativo y eso se ve en muchas enfermedades neurológicas. Por ejemplo, dentro de ellas tenemos el Parkinson, ¿no? El Parkinson también tiene un origen genético, un origen también familiar, porque ahora se está viendo mucho entre familias que están teniendo la enfermedad de Parkinson y hay incluso una anticipación. Igual pasa acá, ¿no? Se ha visto también que el estrés oxidativo, vale decir, yo pregunto a mi paciente, señor, ¿usted vive cerca de un grifo? Es una persona de repente, es un agricultor que está expuesto mucho a estupefacientes y que está expuesto pues a productos químicos propios de la agricultura o formaldehídos de industrias también, ¿no? ¿En qué trabaja? Es minero de repente, ¿no? Entonces, ese estrés oxidativo a la larga podría ser un condicionante también para desarrollar tumores cerebrales. Por eso es que incluso a los mineros no suben todo el mes también a trabajar. Y hay periodos incluso que les hacen dosaje para ver plomo, o sea, si hay alguna intoxicación por algún metal pesado, porque a la larga eso puede producir pues también un daño o origen tumoral, ¿no? Bueno, y es más sabido también que las gestantes del consumo excesivo durante el embarazo de fumar o consumir alcohol puede ocasionar también en el feto lesiones tumorales, ¿no? No hay una relación mucho en cuanto a uso de píldoras anticonceptivas de larga data, incluso píldoras para dormir o antihistamínicos que tengan relación, pero igual la literatura lo menciona como probables causas. Siguiente, por favor.
Ahí tenemos otros factores, lo que les hablaba, ¿no? Exposición a insecticidas, antecedentes de traumas craneales, barbitúricos por la madre durante el embarazo. Entonces, hasta ahora, como les dije, de todo lo anterior mencionado, la que está más aprobada es la radiación ionizante, ¿no? Entonces, el uso de ondas de energía de alta frecuencia, como los rayos X o los rayos gamma, producen, pues, o se asocia bastante a tumores cerebrales. Ahora, hay dos estudios en Estados Unidos en cuanto al uso de celulares, ¿no? Sobre todo que, bueno, dejen el celular muy pegado a la región cerebral durante la noche, ¿no? Es básicamente el estudio. Hay un estudio que avala que sí podría tener una causa-efecto para desarrollar tumores cerebrales, sobre todo frontales, y hay otro estudio en la cual te dice que no hay mayor exposición al uso del celular y eso del tumor cerebral. Como le digo, las causas son todavía ahí discutibles, pero no hay una causa de por sí que esa sí sea la causa original de un tumor cerebral. Son básicamente hipótesis las que estamos mencionando actualmente. Siguiente, por favor. Entonces, lamentablemente también en cuanto a la fisiopatología, sabemos que nuestro cerebro está protegido, primero sabemos que es una masa encefálica, está protegido por meninges y posterior a ello viene pues la estructura ósea. Entonces, si yo tengo un tumor que está encerrado pues en una estructura ósea, obviamente o sea, cualquier incremento en la masa tumoral me va a generar inmediatamente una presión intracraneal. Eso es lo lamentable de nuestro cerebro que esté pues así encapsulado, encerrado una masa encefálica. Obviamente, la masa encefálica también tiene que estar protegida por cualquier antecedente traumático, eso es lo favorable, pero después cuando te da un tumor no es tan favorable el que sea muy encerrado, se podría decir, nuestro cerebro, ¿no? Entonces, sabemos que también nuestra masa encefálica se divide en hemisferio cerebral izquierdo, que es el dominante, y en nuestro hemisferio cerebral derecho. Ambas están unidas por el cuerpo calloso, ¿ya? Entonces, cuando a mí me crece, por ejemplo, un tumor a nivel cerebral de mi lado izquierdo, la misma lesión me genera un edema cerebral y me va a generar pues, una desviación de la línea media. Y ustedes saben que mientras más crece nuestro tumor, más desviación de la línea media, obviamente es más mortalidad de nuestro paciente, ¿no? Mayor necrosis celular y por ende la muerte. Y por ende también la hipertensión endocraniana, porque sabemos que dentro de la masa encefálica están los ventrículos, ¿no? Entonces, los espacios ventriculares se ven atacados por esta hipertensión endocraniana porque al final produce la muerte cerebral. Siguiente, por favor. Con el tiempo, pues todos los tumores cerebrales causan síntomas, uno o varios son los mecanismos. Entonces, ya les había mencionado, mayor aumento de la presión intracraneal ya se provoca por la masa tumoral, asimismo el edema cerebral también te incrementa la presión intracerebral o obstrucción del flujo de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, esa masa tumoral, uno tiene que actuar rápido cuando ve un paciente, cuando le hace una imagen cerebral, uno no tiene que esperar de repente llamar a un neurocirujano inmediato, sino también uno como un neurólogo tiene que ya bajar ese edema. Dentro de los medicamentos que se utilizan para la presión intracerebral, para disminuir el edema y evitar que nuestro paciente se enclave, tenemos diuréticos osmóticos, el más conocido es el manitol, ¿no? Generalmente siempre se inicia una dosis de 180 cada 4 horas, ¿no? Generalmente el manitol se utiliza por 3 días, no podemos excedernos de los 3 días porque se genera ileosmólisis y eso genera ya a lo contrario que nos beneficia, nos causa necrosis cerebral, entonces tampoco es que se pueda usar por mucho tiempo. Otra alternativa es utilizar solución hipertónica, que es otra alternativa para poder disminuir también el edema cerebral y disminuir la presión intracerebral. El manitol a veces se puede manejar más en sala, en piso, en una sala de hospitalización, pero la solución hipertónica no, porque la solución hipertónica tienes que ir dosando cómo va tu sodio, cómo va el paciente, porque la solución hipertónica se prepara un cloruro con 5 ampollitas de cloruro de sodio al 17.7% y ustedes saben cuando hay mucho incremento de sal jala a nivel cerebral también el agua del intra al extracelular, entonces eso también te puede generar alguna alteración mental, entonces uno tiene que estar en vigilancia. Generalmente se aplica por Volutrol y se aplica por lo general en una unidad quizás de unidad de cuidados intensivos o una unidad de intermedios, ¿no?
¿Qué otra cosa más causa los tumores cerebrales? Entonces, genera pues destrucción en el parénquima cerebral, compresión del tejido cerebral y que obviamente cuando a mí me destruyen o me lesionan mi estructura cerebral o mi parénquima cerebral, voy a empezar a tener deficiencias neurológicas, ¿no? O sea, va a depender del área que me ataque. Por ejemplo, si es parénquima cerebral frontal, ya sabemos que vamos a tener un déficit motor, ¿no? Porque el área frontal tiene que ver básicamente con la funcionalidad, con la fuerza motora de nosotros. Entonces, si mi cerebro se ve atacado en esa área, lo primero que de repente mi paciente va a debutar es con un déficit motor, ¿no? Asimismo, los tumores cerebrales van a atacar también la compresión de los nervios craneales, ¿no? Parálisis de cualquiera de ellos. Saben que los pares craneales más alterados son los oculomotores, entonces vamos a tener parálisis del sexto par, parálisis del tercer par, o te va a llegar un paciente y va a decir, doctora, veo borroso, me duele la cabeza, entonces ya podemos decir, y al examen tú le ves que hay parálisis oculomotora, ya sea paresia o parálisis, ya sabes que algo está comprimiendo a nivel cerebral y tienes que tomar una imagen cerebral, ¿no? Asimismo, los tumores cerebrales te van a generar pues inestabilidad electroquímica y por ende producir convulsiones. Ya habíamos mencionado, de repente en mi grupo en el hospital de policía habíamos hablado del tema de epilepsia. Entonces la epilepsia es una descarga neuronal, sobre todo cortical. Entonces las lesiones cerebrales tumorales que son más corticales tienden a lesionar pues a las neuronas y por ende llevar a una actividad eléctrica anormal produciendo las crisis convulsiones y las crisis convulsivas, por ende también la epilepsia. Entonces muchos de los pacientes que tienen tumores cerebrales en cuanto inicien ya sus crisis convulsivas hay que darles tratamiento, ¿no? Porque en cualquier momento te va a convulsionar, no solamente por la masa encefálica, sino por el edema cerebral que se pueda producir. Siguiente, por favor. Entonces, hay signos clínicos no focales y focales específicos. No focales significa básicamente el paciente también te va a decir el familiar, ¿no? Mi familiar de la noche a la mañana está somnoliento, está apático, bradilálico, ¿no? Con tendencia al sueño, empezó de repente con una crisis generalizada, ¿no? Entonces, esos son síntomas no focales. Y focales específicos, y ahí ya estamos con las afasias, las apraxias, ¿no? Alteración de la memoria, afección de pares craneales, ¿no? Entonces, como le dije, todo va a depender del área que se ataca para producir los diferentes síntomas que más adelante vamos a mencionar. Siguiente, por favor. Entonces, los tumores cerebrales no hay una clínica per se para cada uno. O sea, yo, Milagros Ibáñez, de repente Pedrito, Juancito, todos vamos a debutar con la misma clínica. No. Todos debutamos con diferente clínica. De repente yo solamente con un dolor de cabeza intenso. De repente Pedrito debuta con una crisis convulsiva. Le hacemos un examen cerebral, tiene un tremendo infarto, una lesión tumoral, perdón. O de repente Juancito debutó con una hemiparesia de mi cuerpo derecho y vemos que tiene pues una lesión tumoral. Entonces, sí, obviamente la clínica te va guiando, ¿no? O sea que la probabilidad que tenga una lesión a este nivel es por la clínica, ¿no? Hay también se ha visto pacientes que de manera accidental puede encontrar un tumor cerebral, sí, sobre todo los meningiomas, a veces como son de las meninges, mientras sean pequeños, a veces son imperceptibles y no causan mayor síntoma, ¿no? Entonces el paciente te llega de repente por otra causa, por un control o una leve cefalea y lo ves que tiene ahí su tumor que es meningioma. Ya, ahora, es también claro y más adelante lo voy a mencionar, el quiste aracnoideo. Bueno, ya, ahorita, por ejemplo, yo hago una imagen cerebral de repente a todos ustedes y por ahí que uno que otro va a tener una malformación congénita que es el quiste aracnoideo. El quiste aracnoideo es uno de los tumores primarios benignos y muchas veces se le hace el examen y el paciente dice, "Ah, uy, doctora, me dio un tumor, me voy a morir". No, no pasa nada. El quiste aracnoideo es una malformación congénita, por ende es una malformación que tú lo has tenido desde que has nacido y no pasa nada, salvo que el tumor sea grande y te desplace alguna línea media del cerebro, que quizás es quirúrgico, pero después es benigno, ¿ya? Entonces, siguiente, por favor. Entonces, acá hablando un poco de los tumores benignos, ¿cuáles son las características? Por lo general, los tumores benignos, bueno, eso ya obviamente visto en microscopio, son de crecimiento lento, son de bordes definidos, no se propagan por lo general y muchas veces estos tumores se ven en una microscopía normal. No hay diferenciación celular, no hay cambios a niveles histológicos y de por sí una cirugía sería solamente el tratamiento para tumores benignos. Por ejemplo, ¿no? El meningioma te sacan el tumor y ya,
desapareció. O si es un quiste arácnido grande o es un tumor macroadenoma, también lo sacas que son tumores benignos y ya de por sí es el tratamiento del tumor. Siguiente, por favor. En cambio, los tumores malignos tienen la característica de ser de crecimiento muy rápido, son muy invasivos, hay una alteración celular y son potencialmente mortales. Estos también son llamados cáncer cerebral, ¿no? Así como nos da el cáncer en otras estructuras, ese también es bien dicho y por la nomenclatura sería catalogado como un cáncer cerebral, ¿no? Obviamente también estos tumores cerebrales pueden también, los que son origen primario, pueden también incluso propagarse fuera del cerebro. Entonces tenemos lesiones tumorales que no solamente se van a dar en la masa encefálica, sino también en lo infratentorial, que significa médula espinal, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Lo característico de un cáncer, para cualquier cáncer, el crecimiento es sin control de células anormales. Pueden interferir todas estas células anormales, crecen alrededor del mismo organismo, ¿no? Se propagan diferentes órganos del cuerpo, son las características en general de todo cáncer. ¿Y cuál es la característica de nuestro humor cerebral? Las características es que una célula cancerígena están ubicadas en cualquier parte crítica del cerebro. Por lo general, los tumores cerebrales son frontales, son infratentoriales y rápidamente tapan el cuarto ventrículo ocasionando hipertensión intracraneal y por ende son potencialmente más mortales. Siguiente, por favor. Entonces, como les había mencionado, los tumores cerebrales, así como primarios, los malignos también se pueden propagar hacia lo que es cerebro y médula espinal. Rara vez que del cerebro se vaya a otro lado. O sea, no es como tener, por ejemplo, un tumor pulmonar que haya metástasis cerebral. En cambio, un tumor cerebral es difícil que de un tumor cerebral primario, o sea, que su origen es del cerebro, haga metástasis pues al pulmón o a otro órgano, ¿no? Generalmente los tumores cerebrales, así sean malignos, solamente ahí se propagan, más no se infieren a otro sitio, ¿ya? Siguiente, por favor. Entonces, es muy importante también, y ya bueno, acá ya lo maneja un poquito ya más los neurocirujanos, es la clasificación mundial de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, cómo califica a nuestros pacientes. Obviamente, cuando uno hace una imagen cerebral, el radiólogo ya te da un alcance. Es un probable, porque no puedes decir mientras no hagas una biopsia, ¿no? A ciencia cierta, esto es un tumor probable de bajo grado llamamos a la clasificación de los tumores en grado 1 y 2, y de alto grado en lo que es la categoría 3 y 4. Obviamente, el grado 1 es la mayor sobrevida, ¿no? Pero el grado 4 es la sobrevida es menos. En la población pediátrica, generalmente los tumores, incluso cerebrales, son la segunda causa de muerte. Por la primera es la leucemia. Y generalmente en la población pediátrica el tumor más frecuente son los tumores germinales, ¿no? De origen embrionario, ¿ya? En cambio, en la población adulta, el tumor más frecuente es el glioblastoma, los astrocitomas, ¿no? Y la expectativa de vida, sobre todo en glioblastoma y astrocitomas, se habla a lo mucho, llegan a 5 años. Y si más estos glioblastomas o astrocitomas están en grado 4, la sobrevida es corta, ¿no? Siguiente. Entonces acá vemos un cuadro en la cual hace una diferenciación entre las 4 etapas del tumor cerebral, tanto el 1 como el 2, el crecimiento celular es relativamente lento, ¿no? En lo que es al microscopio, en el tumor de grado 1 es normal, es de menor malignidad y generalmente la supervivencia de vida es a largo plazo. Incluso hace una exéresis del tumor, ya no vuelven a tener la lesión tumoral. El grado 2 quizás hay pequeños cambios a nivel microscopio, tiene tendencia a invadir tejidos adyacentes a esa masa encefálica, pero es un tumor que sí con la probabilidad de que pueda haber recidiva y que pueda aparecer nuevamente un tumor incluso hasta de mayor grado. El grado 3 sí ya hay células anormales, obviamente ya hay una atipia celular, y hay crecimiento anormal que se ve a nivel del microscopio, se infiltran al tejido normal adyacente y generalmente vuelve a aparecer en el transcurso de los años, ¿no?
Y el grado 4 obviamente ya es un tumor que tiene todo lo malo, ¿no? Ya son células anormales que se reproducen muy rápido, que se ve muy catastrófico en microscopio, incluso ya tienen vascularidad, significa que ataca vasos sanguíneos y eso hace que de ese tumor se nutra de esos vasos sanguíneos y por ende haga un crecimiento rápido a nivel tumoral, ¿no? Y también estas lesiones tumorales de grado 4 lo que tienden a hacer es, en otras palabras, quemar nuestro cerebro, producir necrosis celular a nivel encefálico, ¿no? Entonces, por ende, te va a producir células muertas que por ende eso no se va a recuperar nunca, ¿no? Siguiente. Entonces acá generalmente quería ver algunos conceptos. Atipia es la similitud con células normales, es la característica también de los tumores cerebrales. Índice de crecimiento es un índice mitótico. El inicio o los indicios de crecimiento va a ser muy descontrolado en los tumores cerebrales, sobre todo maligno. Hay muerte neuronal, muerte que ocasiona necrosis cerebral, propagación, invasión con infiltración, que habíamos mencionado las fases de infiltración de nuestra masa encefálica por el tumor, y el suministro de sangre que va a producir vascularidad. Mientras más vascularizado sea un tumor, más probabilidad de desarrollar un tumor maligno. Siguiente, por favor. Algunos se ha visto, no está muy aprobado, pero se ha visto que algunos tumores benignos con el tiempo se pueden producir en tumores malignos, sobre todo cuando están en una etapa 2, ¿no? Ahora, en cuanto a epidemiología, los tumores cerebrales son más frecuentes en varones que en mujeres y los tumores más malignos son en varones que en mujeres, ¿ya? El tumor cerebral más maligno y más frecuente es el glioblastoma, el astrocitoma de grado 3 le sigue y el linfoma en tercer grado, ¿no? Y los tumores cerebrales benignos, que se da más en mujeres, es el meningioma y el adenoma hipoficial, o no sé si habrán escuchado el macroadenoma o el microadenoma cerebral, y en tercero el schwannoma. Y como les dije, los tumores cerebrales benignos es más frecuente en mujeres, en cambio malignos es más frecuente en varones. Y entre los dos, a quien más da tumor es más a los varones que a las mujeres. Siguiente. Entonces, va a depender mucho de la localización para producir pues las lesiones cerebrales y la localización más frecuente de los tumores cerebrales es el meningioma, como vemos al margen derecho, el meningioma, ¿no? Los tumores intraxiales más frecuentes son del lóbulo frontal. Si hablamos por orden de frecuencia, ¿qué lóbulo ataca más? Es al lóbulo frontal, ¿no? Luego sigue el lóbulo temporal, parietal y por último el occipital. Otras ubicaciones tenemos la región hipofisiaria, en la hipófisis donde se forman los adenomas hipofisiarios, en el ducto cráneo cervical, menos frecuente, en pares craneales, cerebelo y así sucesivamente. Siguiente, por favor. Y acá mencionarles, siguiente, por favor. Acá mencionarles el ejemplo como les mencioné, no, un anterior, por favor. Exacto. Acá les quería mencionar un poquito de la neurofibromatosis tipo 1, que generalmente se relaciona con glioma del nervio óptico, ¿no? Y también te produce un 15% y un 3% te produce el glioma del tronco y los hemisferios cerebrales. Existe la neurofibromatosis tipo 1 y la tipo 2, y la tipo 2 está asociado con los schwannomas vestibulares, que es la que vemos en la imagen, el schwannoma vestibular, y meningiomas múltiple. Estas características de estos neurofibromatosis es, como les dije, de origen pues hereditario, autosómico dominante, es más frecuente en varones con transmisión entre de papá a hijo, ¿no? La neurofibromatosis se asocia a la característica dérmica de la neurofibromatosis, no sé si habrán rotado endocrino, es la coloración, o dermatología, me parece que bien eso, la coloración café con leche, ¿no? Lesiones dérmicas. Luego da problemas oculares y problemas cerebrales que se asocian mucho a lo que es el schwannoma vestibular. Como ustedes podrán ver, produce tumores de schwannoma que pueden ser incluso bilaterales. Tenemos ahí la imagen cerebral, los neurofibromatosos, sobre todo el tipo 2, es la que se asocia a schwannomas vestibulares bilaterales. Entonces, cuando tengan esa imagen,
tienes que buscar la parte genética o la parte hereditaria, porque tienes que hacer estudios también al resto de familiares, porque cabe la probabilidad que alguien más en la familia pueda tener este problema cerebral. Siguiente, por favor. En cuanto a las patologías, como les mencioné, los tumores frontales, qué molestias o qué síntomas te va a llegar el paciente, ¿no? Es un paciente que va a tener cambios en la personalidad, en el estado de ánimo, falta de concentración. Te llega el paciente, sí, te va a decir los familiares, porque el paciente no se da cuenta, sino el familiar te dice, doctora, hasta que se olvida, hasta que pierde la memoria, no se acuerda de lo reciente que ha hecho, ha cambiado su estado anímico, está muy colérico, no recuerda, yo le digo algo, no recuerda las palabras, no puede expresarse lo que yo le menciono, quiere hablar, pero no lo puede expresar, ¿no? Y obviamente la funcionabilidad, ¿no? Los tumores frontales, como saben, te puede dar algún cuadro focal, una hemiparesia, una hemiplegia, ¿no? Eso es la característica clínica de estos pacientes, es lo que les acabo de mencionar. Y a la imagen derecha vemos un tumor heterogéneo que está desplazando línea media. No forma tanto edema como verán alrededor del tumor, pero sí en sí la masa encefálica, la masa tumoral es bien grande. Siguiente. Y los tumores parietales, sabemos que el lóbulo parietal se encarga más de la sensibilidad, entonces va a llegar de repente un paciente, por ejemplo, a mí me llegó en la consulta una señora, doctora, no sé qué me pasa, pero últimamente tengo adormecido todo mi brazo, mi pierna, lo siento medio torpe, pero quiero agarrar algo, pero no sé, no lo puedo agarrar porque no tengo sensibilidad, no lo siento de por sí el objeto que voy a coger. Se le hizo un examen cerebral y nos salió pues un tumor a nivel parietal, ¿no? Otra característica es también, si sobre todo el tumor se encuentra en el hemisferio dominante, que es el hemisferio izquierdo que les había mencionado, entonces va a confundir nuestro paciente cuál es su lado izquierdo y cuál es su derecho. Tú le preguntas, señora, ¿cuál es tu mano derecha? Te levanta la izquierda o de repente por ahí que te levanta la pierna, o sea, tampoco no va a saber reconocer la posición de su cuerpo, qué parte de su cuerpo. Señora, ¿cuál es su nariz? No sabe cuál es su nariz, cuál es su boca. Entonces, también va a tener pérdida el reconocimiento de los números para sumar, multiplicar. Entonces, son alteraciones que te va diciendo, ah, podría ser la lesión en tumor parietal. Siguiente, por favor. Tumores temporales es la clásica, los déjà vu, ¿no? Los déjà vu, que significa, por ejemplo, yo me voy a un ambiente donde nunca he estado y digo, pero yo ya he estado acá, son los famosos déjà vus. Entonces, esos son clásicos de los tumores temporales que el paciente puede referir. Por lo general son silenciosos, no te dan mayores síntomas, incluso intestinales, ¿no? O sea, los tumores temporales por ahí que te pueden dar sudoración, dolor estomacal, problemas auditivos, porque también tiene que ver con eso, no reconoce los sonidos, ¿no? Alteración del comportamiento también. Tiene que ver con la memoria, sí, hay un lóbulo temporal también, tiene que ver con la memoria y te va a decir el paciente también que no recuerda pues eventos recientes. Siguiente, por favor. Y los tumores occipitales, lo del occipital, ustedes saben, tiene que ver todo con la vía visual, porque sabemos que en el lóbulo occipital están las cintillas ópticas, y obviamente si tengo un tumor cerebral, te va a llegar de repente un paciente, te va a decir, sí, doctora, veo borroso, no distingo de repente por ahí colores, veo la mitad de su cuerpo para la derecha. Por ejemplo, un ejemplo clásico, ¿no? Que te llegan los pacientes y te dicen, doctora, logro ver una imagen, pero no sé la forma, no sé si es cuadrado, o sea, hay un dismorfismo de los objetos, no sabe qué es lo que es, ¿no? Entonces empieza con fantasías, alucinaciones visuales, ¿no? Eso es una característica de los tumores occipitales. Siguiente, por favor. Los tumores del ángulo pontocerebeloso generalmente son los neurinomas del acústico. Generalmente eso pues produce un aplastamiento. Sabemos que del ángulo pontocerebeloso nace el séptimo y el octavo par craneal. Entonces va a llegar de repente nuestro paciente con problemas auditivos, problemas de una parálisis facial de repente central, y uno tiene que hacer una imagen cerebral porque probablemente la causa no sea un infarto, sino sea un neurinoma del acústico, ¿no? Obviamente también el paciente puede referir zumbidos que son de manera brusca, no los zumbidos o los tinnitus que tienen los viejitos, ¿no? O cualquier persona, no. Es un zumbido que apareció de la noche a la mañana, es que estar en alerta, asociado de repente a un dolor de cabeza o una parálisis facial, eso no está bien, hay que hacer una imagen cerebral, ¿no? Siguiente, por favor. Y tumores de la fosa posterior,
Generalmente son tumores que, bueno, van a atacar los plexos coroideos, el cuarto ventrículo o los cerebelosos, ¿no? Entonces ahí vemos en la imagen cómo se está tapando el cuarto ventrículo. Esto es de mal pronóstico o, bueno, nuestro paciente va a estar muy sintomático porque obviamente va a tapar la circulación normal de nuestro líquido cefalorraquídeo. Entonces, esto sí es una emergencia porque en realidad va a tapar el cuarto ventrículo, va a causar hidrocefalia y por ende nuestro paciente va a fallecer. Obviamente todo lo que compromete lo que es hemisferios cerebelosos te va a producir alteración de la marcha. Entonces te va a llegar un paciente de repente que camina como un bebé, ampliando la base de sustentación, abre las piernas para poder caminar, no tiene coordinación, ¿no? Tú le dices, coge un objeto y pone su mano torpe porque no lo puede coger la fineza también, ¿no? Se ve alterado porque es una alteración a nivel de cerebelo. Va a tener vómitos explosivos porque va a generar hipertensión ucraniana, dolor de cabeza intenso y obviamente al ver a lo que es el oftalmológico, el fondo de ojo, vamos a tener un papiledema, ¿no? Siguiente. Entonces, el diagnóstico, bueno, la historia clínica es muy importante porque generalmente los tumores son de inicio brusco, curso progresivo, ¿no? Entonces, hay que ver pues movimientos oculares, hay que examinar todo nuestro paciente con sospecha de lo que es este tumor cerebral, ¿no? Ver cómo está la visión, la audición, tiene reflejos, tiene equilibrio, tiene coordinación. Importante es evaluar la marcha, ¿no? Es el sentido del tacto, siente lo frío, siente lo caliente, el olfato, sus músculos faciales, tengo que hacer sonreír al paciente para ver si hay alguna de repente parálisis facial, pruebas de memoria, lo tengo que decir, señor, me empieza cuánto es 100 menos 7, cuánto es, o sea, hacer memorias de cálculo, qué comió ayer, qué preparó la semana pasada, quién es la persona con la que usted viene, repítame usted de repente los meses del año de diciembre para atrás y vas a ver que nuestro paciente de poco a poco no va a poder contestar todas las preguntas, ¿no? Entonces, esta es una evaluación clínica en general, hay que evaluar también la escala funcional, ¿no? Si está un grado de repente una paresia de 4 sobre 5 o una hemiplegia 0 sobre 5, entonces todo es una evaluación completa, muy a pesar que sea tumor cerebral, porque eso nos va a guiar con el diagnóstico. Siguiente, por favor. En cuanto a las neuroimágenes, tenemos desde una tomografía cerebral hasta una resonancia cerebral, marcadores tumorales, porque eso nos va a inclinar hacia un diagnóstico, ¿no? Siguiente, por favor. La resonancia de encéfalo obviamente es el estudio de por sí el más fidedigno, porque incluso ahí tienes que aplicar contraste. Las lesiones tumorales tienden a generar, pues, al contraste va a haber una captación anormal del contraste y por lo general la característica de los tumores cerebrales es que es imágenes heterogéneas, como ustedes pueden apreciar en las imágenes, ¿no? Son imágenes entre hiperintensas o hipointensas, ¿no? Porque en realidad que generan mucho efecto de masa, pueden ser múltiples o únicas, va a depender del estirpe tumoral. Siguiente, por favor. Antiguamente usábamos mucho la espectroscopía, pero la espectroscopía, ¿qué era? Significaba que se aplicaba un voxel, ese es el cuadradito que ustedes ven, y se traspolaba hacia una imagen en la cual de ese voxel se colocaba, pues, o se dosaban metabolitos. Pero los metabolitos eran N-acetil de aspartato, colina, creatinina y lípidos. Entonces, cuando decíamos que porque el diagnóstico diferencial también de los tumores cerebrales son las infecciones del sistema nervioso central. Entonces, lo que se veía en una espectroscopía es que cuando era una infección, la curva de nuestros lípidos se incrementaba. En cambio, cuando era un tumor cerebral, el N-acetil de aspartato caía porque había muerte neuronal, la creatinina o la colina aumentaba, entonces te decían, esto es más tumoral, más que infeccioso. Pero en el transcurso de los años ha perdido un poquito la sensibilidad porque muchas veces había llegado resultados que era más infeccioso, pero a la larga de repente con una biopsia salía otro resultado. Por lo tanto, ya no se usa mucho, en realidad ha dejado de usarse mucho la espectroscopia, pero igual la literatura lo menciona como una opción de imagen, de neuroimagen cerebral. Siguiente. Entonces, hablando un poquito de los tumores primarios, para entender siempre, los tumores primarios son los que se originan dentro del cerebro y luego migran a otras áreas del cerebro. Siguiente, por favor. Entonces, acá quería mencionar los tumores primarios más frecuentes, el glioma, ¿no? Miren la característica del glioma. El glioma, pues, es el tumor más maligno del cerebro. Los gliomas, dentro de los gliomas tenemos
los astrocitomas, ependimomas, glioblastomas, oligoastrocitomas. Y dentro de ellos, el astrocitoma es el más maligno, ¿no? Generalmente el paciente no dura los 5 años, llega de repente a los 2, 3 años, porque miren con esa masa encefálica heterogénea que desvía línea media, que tapa ventrículos, entonces que incluso en una imagen ustedes podrán ahí ver, está tapando hasta el nervio óptico, entonces en realidad son los tumores primarios malignos más frecuentes del cerebro, ya los gliomas. Siguiente, por favor. En cambio acá el tumor primario más frecuente benigno es el meningioma. Es que surge, como les había mencionado, de las meninges, ¿no? Son de origen benigno, pero ¿cuál es el problema con el meningioma? El meningioma tiende a salir a veces, tú lo operas, sacas, porque el meningioma está encapsulado en las meninges. Uno saca el tumor, el meningioma, pero a veces hay recidivas. ¿Qué significa? Que con el tiempo vuelve a salir. Y a veces no necesariamente en la misma localización, que puede dar de repente en frontal o en occipital. En realidad puede ser muy variable la ubicación y de repente nunca más te vuelve a salir con una primera cirugía como puede volver a aparecer. Entonces son tumores frecuentes, benignos, pero lo lamentable que tiene es que es recidivante, o sea, te puede volver a aparecer. Siguiente, por favor. Los neurinomas del acústico, ya habíamos visto una imagen anterior también, pero esta es otra imagen también, son tumores benignos que también se desarrollan en los nervios, que controlan el equilibrio y la audición y que van desde el oído interno hasta el cerebro. Siguiente, por favor. El adenoma hipoficiario, la glándula hipófisis, ahí podrán ver en la imagen, en la parte central, más o menos para que ustedes vean de la imagen, se ve pues una imagen bien circular, esa es la hipófisis. Entonces la hipófisis en esa imagen debería ser chiquita, como una gotita, porque es así la forma de la hipófisis, ¿no? Pero ahí vemos que es una imagen grande, ¿no? Entonces es un macroadenoma hipofisiario. ¿Cuál es la clínica característica de un macroadenoma hipofisiario? Es que te llega el paciente y te dice, doctora, no puedo ver a los lados, ¿no? Cuando uno ve de frente, ¿no? O sea, tú ves el campo de frente, pero también ves tus laterales. Pero ¿cuál es la característica del paciente, doctora? Yo lo puedo ver a usted, pero por ejemplo acá a mi derecha, que debería ver también a mi izquierda, no lo veo. Entonces, ¿por qué? Porque la característica del macroadenoma hipofisiario te produce pues una hemianopsia bitemporal. Entonces, esa es una característica. Y otra es que el macroadenoma te va a decir, doctora, sí, sabe que estoy secretando leche por las mamas y no estoy embarazada, ¿no? Tengo trastorno hormonal, por eso es que esta patología es más frecuente en mujeres. Entonces te va a llegar una mujer con trastorno en la menstruación, te va a decir, sí, tengo retraso menstrual, no menstruo, tengo secreción láctea, y ya cuando es más severo, el tumor más grande, ya cuando es un macroadenoma, va a tener problemas visuales. Es un tumor benigno, pero también muchos tienen miedo de operarse, porque dicen, no, está en la parte central de mi cerebro, ¿cómo van a entrar ahí? Entonces, pero ¿cuál es lo más lamentable? Mientras ese tumor crezca más, ese tumor como se va, o sea, cuando más crece va a tapar el quiasma óptico. ¿Y qué circula por el quiasma óptico? Es el nervio óptico. Y el nervio óptico, como cualquier nervio, es como si fuera una tirita de cable de luz. Entonces, si uno lo aplasta, ese nervio óptico se pierden las fibras del nervio óptico y este paciente ya cuando después se anime a operar, lamentablemente su nervio óptico ya va a estar dañado y va a tener ceguera de por vida, porque ya se malogró su nervio óptico. Entonces, macroadenoma diagnosticado, un macroadenoma que debe ser retirado de la estructura cerebral, porque lamentablemente el macroadenoma tiende a crecer, 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 ¿no? ¿Y cuál es lo otro lamentable? Pese a que es benigno, igual que el meningioma, puede volver a salir. Es entonces otro tumor recidivante benigno del cerebro, ¿no? Ahora, el microadenoma no se saca. Realmente las medidas o el que te dice, sabes qué es un microadenoma, macroadenoma, es el radiólogo. Si él te dice, no, por las medidas es microadenoma o macroadenoma. Si es microadenoma, lo maneja el endocrinólogo, porque tiene que ver todo lo que es el microadenoma, generalmente se asocia, como le dije, a problemas hormonales, tienen que dar por ahí su dostignes, son pastillas que bajan el tamaño del tumor hipofisiario. Pero si es macroadenoma, no hay vuelta atrás, lo tiene que ver el neurocirujano y tiene que operar porque ese macroadenoma a la larga va a producir daño de su nervio óptico. ¿Ya? Siguiente, por favor. Quería ponerles también el cráneo faringioma, porque ustedes como verán, el cráneo faringioma, ¿de qué se diferencia del tumor hipofisiario? Es que el cráneo faringioma es un tumor benigno también,
pero está encima, como ustedes verán ahí, está encima de la hipófisis, ¿no? Entonces, un crecimiento lento puede atacar también los nervios ópticos y estructuras cercanas, pero el que más te ataca el nervio óptico es el adenoma hipoficiario. Siguiente, por favor. Y acá mencionarles, porque eso va a ser clásico en ustedes, va a llegar un paciente de repente por un dolor de cabeza o por cualquier otra causa y sale un quiste, te va a decir, doctor, me voy a morir porque me ha salido un quiste aracnoideo, pero ya saben, el quiste aracnoideo es benigno, no causa ninguna sintomatología, salvo que sea muy grande, se puede operar, pero si no, en realidad la mayoría son asintomáticos, ¿no? Y a lo mucho por ahí te podría producir quizás dolor de cabeza y en algunos casos convulsiones, pero salvo que sea muy grande. Y ahí sí requiere una cirugía. Pero si no, no lo toquen porque en realidad eso ya la ha tenido desde niño. Siguiente, por favor. Y bueno, los tumores secundarios o metastásicos, como les dije, todos los que vienen pues de pulmón, mama, colon, se está viendo ahora en piel. El melanoma es una de las características principales que estamos viendo ahora, que están haciendo los pacientes con cáncer de piel, los melanomas están haciendo tumores cerebrales, ¿no? Eh, y son denominados estos cáncer cerebral, pues, ¿no? Siguiente. Entonces, esta es la imagen de los cánceres cerebrales. Generalmente los tumores cerebrales metastásicos pueden ser únicos, pero por lo general son múltiples, ¿no? Heterogéneo, que causan edema, y por lo general la clásica te dice, sí, ¿tienes alguna antecedente? Sí, mi mamá tiene cáncer al pulmón, sí, mi mamá tiene cáncer a la mama, sí, mi familiar tiene cáncer de próstata. Entonces, de ahí cuando lo hace una imagen así, característica, con múltiples imágenes, ese es metástasis cerebral. ¿Ya? Listo. ¿Alguna pregunta, por favor? La siguiente. Bueno, hasta ahí terminamos lo que es la exposición. No sé si tienen alguna pregunta. Y discúlpenme, como les mencioné, generalmente tumores no es tema propiamente de nosotros, pero ojalá lo poco que les he podido traer lo hayan entendido y hayan aplicado algo, porque son los tumores más frecuentes que van a tener de repente una emergencia, ¿no? Pero siempre cuando tengo una emergencia hasta que llegue el neurocirujano, vean las posibilidades de poder dar algún antiedema, ¿no? O poner mannitol para por lo menos salvar la vida de nuestro paciente, por lo menos tener una expectativa de vida o una calidad de vida mejor para nuestro paciente, ¿no? Claro, en la emergencia tengo una pregunta. En la emergencia no hay resonancia. En la emergencia siempre hay tomografía, pero ya si es un tumor establecido, tú ya vas a ver pues en una emergencia una imagen cerebral que es característica, no son imágenes ovoideas, mal definidas, de bordes mal definidos, que son hipo o hiperdensas, porque sabemos que en tomografía se habla de densidad, no de intensidad. Entonces vas a tener imágenes pues de diferentes densidades, ¿no? Entonces, y la clínica no es algo abrupto, de repente por ahí te convulsionó. Entonces, mientras ustedes apliquen su corticoide, dexametasona o si no, su manitol, ¿no? Buenas noches, el tratamiento de los tumores es hacia, no lo puedo ver, a ver, ¿dónde está? El tratamiento de los tumores es hacia, exacto, el tratamiento de los tumores es hacia la sintomatología. Si le duele la cabeza, dale algo para el dolor de cabeza. Si te llega vomitando, ¿no? Hasta que ya se vea la propuesta quirúrgica de esos tumores. Obviamente, si tú ves ya un tumor grande, que sabes que haciendo una cirugía prácticamente vas a dejar ya sin cerebro, en realidad ya para qué, no es solamente dar calidad de vida. Por ejemplo, el tumor frontal que les he presentado. ¿Ustedes creen que así nomás sacándole ese tumor va a sobrevivir nuestro paciente o su expectativa de vida va a ser adecuada? No creo, ¿no? Entonces, es sintomático en el sentido que hay que bajar el edema, si tienen convulsiones hay que dar para la convulsión, eh, diuréticos osmóticos para bajar el edema o solución hipertónica, pero más allá, en realidad ya más por un tumor cerebral, que sobre todo si el informe radiológico nos sale que está en cuarto grado, ya lastimosamente, ¿qué vamos a hacer con nuestro paciente? Ya no hay mucha expectativa de vida y qué vamos a, mejor que viva lo que pueda vivir, ¿no? Mientras esté vivo. Ujú. ¿Alguna otra pregunta, por favor?
Listo, si no hay más preguntas, agradecerles por la disposición del tiempo. Las disculpas del caso que le he hecho esta hora, pero es que lamentablemente también trabajo en una clínica particular, entonces para mí es un poquito difícil poder haberles dictado a las 3:30, creo